Hola Tauro, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quiero entrar en las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Bien, vamos a empezar con este oráculo que tenemos aquí y conectaremos con tu energía. A ver qué es lo que quiere decir para mi queridísimo signo de Tauro. Dice así: si te encuentras constantemente viendo números o palabras que se repiten, es una señal de que estás siendo apoyado, cuidado y protegido divinamente por el universo. Están a punto de sucederte cosas hermosas. Es como que muchos de vosotros no estáis siendo conscientes de lo importante, de la importancia de las cosas que os rodean o que lo van a hacer en breve. La verdad, siento que llegas a un periodo maravilloso, un periodo de expansión, de crecimiento, de desarrollo en tu vida en general. Compararte con los demás te mantiene atrapado en un ciclo de culpa y de vergüenza y de continua desesperación. Es que esto está mal escrito, madre mía. Compararte con los demás te mantiene atrapado en un ciclo de culpa y vergüenza, que continúa separándote de tus bendiciones, sería así. Te mantiene pequeño. Entiende que cada uno tiene su propio viaje y que siempre se desarrolla en el tiempo divino. Tu momento llegará. Perdonad, pero es que aún tengo la garganta un poco tocada. Pues venga, vamos allá, ahora sí que sí, con el tarot para mi queridísimo Tauro. Tauro. A ver qué tenemos para Tauro. Bien, abrimos con la carta la reina de bastos, pero esta reina de bastos me viene invertida, lo cual me indica como que muchos de vosotros ahora mismo sentís un poco, no sé si perdidos sería la palabra correcta, pero como que habéis perdido la fuerza, el ímpetu, la energía, ¿no? que tanto os caracteriza. Pero veo que pese a las dificultades, a los problemas que estáis atravesando o que muchos ya habéis atravesado, salís hacia adelante. Os veo avanzando, mirando hacia un nuevo horizonte, ¿de acuerdo? Os veo como con una energía, podríamos decir perfectamente, de evolución, de desarrollo. Me dicen que se va a hacer justicia en vuestras vidas. Veo que no estáis pasando precisamente por vuestro mejor momento. Me atrevo a decir que muchos de vosotros tenéis ciertos problemas financieros, ya sea por falta de trabajo, por no llegar a final de mes, por tener exceso de deudas, etc. Me dicen que poco a poco las cosas se van a ir arreglando y que se va a hacer justicia. Pudiera ser para algunos de vosotros, entiendo que no es para todos, claro está, pero pudiera ser perfectamente que para algunos de vosotros vayáis a estar obteniendo algún tipo de herencia, de testamento o un dinero que os deben. Siento como que vuestra economía se va a ir solucionando, ¿no? Como que
problemas, dificultades, dolores de cabeza que teníais por situaciones financieras, económicas, se van a desvanecer por fin. Así que, claro está, esto es un muy buen mensaje, es un mensaje de liberación, el cual nos habla, por supuesto, de que vas a estar rompiendo pues con esas cadenas, con esos bloqueos, con esos miedos que veo que muchos de vosotros tenéis presente. En definitiva, lo que se acerca ahora mismo a tu vida es un periodo de desbloqueo, es un periodo de abrir puertas, de empezar a ver la salida, la escapatoria a esos problemas, a esos dolores de cabeza que siento, por desgracia, que os atormentan a muchos de vosotros. Lo de la justicia es tiene bastantes interpretaciones, más bien dicho, así que quedaros con lo que pueda resonar más con vosotros, ¿de acuerdo? Lógicamente, no todos, ¿no? Tenéis un testamento, lógicamente no a todos os deben un dinero, etc. Pero sí que es verdad que os vais a sentir reflejados en esto, porque se ve muy marcado, ¿no? Esta sensación. Yo lo digo siempre, la verdad. El dinero no da la felicidad, las cosas como son, porque por muy rico que sea uno, si está solo en un castillo, se muere de pena. Pero sí que es cierto que, oye, pues nos quita dolores de cabeza, ¿no? El poder llegar a final de mes, el poder comprar a nuestros hijos, pues, lo que queremos, lo que quieren, bueno, es normal, ¿vale? Y veo que estos tipos de problemas, estos tipos de dolores de cabeza que tenéis algunos de vosotros, como que por fin van a empezar a solucionarse, ¿no? Como que detrás de la sombra vais a comenzar a ver la luz. Entiendo que quizás no es para todos lo de la economía y demás, a lo mejor vuestro problema no va tanto por ahí, pero sí que es cierto que siento que una inmensa mayoría estáis pasando por situaciones económicas un poco complicadas. También los que estáis preocupados por encontrar ese trabajo, por encontrar ese puesto, esa estabilidad. Veo que llega una oportunidad a vuestras vidas, me dicen que estéis preparados para ello y que deis vuestra mejor versión. Recordar que somos un reflejo de nosotros mismos y que obtenemos lo que damos, así que como tú actúes con los demás actuarán contigo. Tenemos la carta del gris y nos dice, los finales son inevitables. La carta de gris número 37, carta de gris número 37, nos dicen, los finales son inevitables. Las personas tendemos a ver las cosas en blanco y negro y nos olvidamos de los tonos intermedios. Alguien en tu vida ha empezado a desvanecerse o tal vez ya se ha ido definitivamente. No luches contra ello. Las relaciones en la vida real no son como los amores de los cuentos de hadas que conocemos y amamos. No hay lazos puleros y limpios con los que juntar todas las piezas y crear un final satisfactorio. La aceptación no es fácil, pero es algo en lo que tienes que trabajar. Nosotros creamos nuestro propio cierre. Veo que a algunos de vosotros os cuesta mucho soltar, cerrar un ciclo con una persona, a pesar de que probablemente esta persona no os está haciendo bien, aunque probablemente esta persona os está afectando de manera negativa, a muchos os cuesta pasar página. Bueno, veo que por fin vais a ser capaces de hacerlo, de cerrar un ciclo, de enfrentaros a vuestros miedos y de centraros en vuestros objetivos. ¿Eso qué aportará? Pues os va a llevar a la victoria, al éxito, a vuestro triunfo. Pues bien, Tauro, corazón mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios
que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Y por cierto, Tauro, ¿estás seguro de ti mismo? Viene un gran periodo de tu vida, pero a algunos os cuesta de creéroslo. Recordad lo que os digo siempre, creer es crear.